barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Edia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel, un espacio de difusión cultural que sigue la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Rabindranath Tagore, recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria. ¿Cómo estás, Jorge Calvo? Buenos días. Muy bien, buenos días. Raiza Johnson, ¿qué tal? Muy bien, gracias. David, para empezar a hablar de qué hizo tan relevante a este autor en la historia de la literatura universal, ¿podrías tú contarnos quién fue Tagore? Claro, la verdad es que tendríamos que remontarnos a su infancia, porque Rabindranath Tagore, un poeta y pensador bengalí de altísimo calibre, ¿verdad?, convertido al hinduismo, es parte de una familia acomodada, pero más que acomodada y más que solamente acomodada, de una familia que tiene trayectoria en materia cultural. Es nacido en Calcuta el 7 de mayo de 1861 y es el menor de 14 hijos que tuvo la familia. Así es que imagínense ustedes la gama de ejemplos que tuvo siempre a su alrededor. De niño vivió en una atmósfera de publicación asidua de revistas literarias, pero también de representaciones musicales y teatrales. De los Tagore se habla mucho en general en su época de un grupo amante del arte. El hermano mayor de Tagore, Vijendranath, era un respetado poeta y pensador, y otro de los hermanos, Satyendranath, fue el primer miembro de una etnia india admitido en el entonces elitista y antiguamente solo formado por blancos, Servicio Civil Indio. Otro de los hermanos de Rabindranath, Jyotirindra Tagore, era un músico bastante talentoso, compositor y autor de diversas obras, y entre sus hermanas, Swarna Kumari Devi se ganó tempranamente fama como novelista por derecho propio. Esa es la constelación de los Tagore. En ese ambiente se crea y se cría Rabindranath y su obra. En 1878, Rabindranath Tagore viaja a Inglaterra para estudiar en una escuela pública. También lo hizo luego en el University College de Londres. No terminó de todos modos sus estudios y dejó Inglaterra después de una estancia de un año. Esta exposición a la cultura inglesa y a su lengua finalmente desembocaría en la influencia de la propia música y de la obra literaria que él va a componer. De alguna manera es una mixtura entre la tradición bengalí y lo que este joven descubre tempranamente en un país como Inglaterra. Por lo tanto, su obra va a ser una mezcla, como decíamos, de ambas experiencias. Más tarde, su reputación como joven poeta se va a consolidar con recopilaciones de canciones de la tarde en 1882, donde está incluido el famoso poema El grito de la cascada. En 1890, Tagore se marchó a gestionar las propiedades familiares en una región estuaria situada en el actual Bangladesh,
donde vivió en una casa barco sobre el sistema tributario del río Padma. De este periodo son trabajos tales como El bote dorado, Chitra y Kata o Kahini del año 1900, que ya terminaron de mostrar ante el mundo su obra poética, el peso de este trabajo. Ya entonces también estaba ganándose una fuerte reputación como ensayista, escritor de obras y de historias cortas, reflejando la vida del pueblo que veía a su alrededor y cosechando considerables elogios. En el año 1901, Tagore se traslada a Bengala Occidental, donde puso en funcionamiento, y esto es muy importante, una escuela experimental. Su padre le había dejado propiedades, como habíamos señalado, pero en esta escuela, establecida según la tradición, los estudiantes vivían junto a su líder espiritual, junto a su gurú, en una comunidad autosuficiente, una cosa bastante perdida en el mundo actual de la educación superior. Fue entonces un imán este centro para varios grupos internacionales de talentosos estudiantes, artistas, lingüistas, músicos, etc. Y Tagore se dedicó durante todo ese periodo a fortalecer económicamente ese centro para que pudiese conservar autonomía. De hecho, por ejemplo, donó los fondos que recabó con la obtención posterior del Premio Nobel, justamente para financiar este centro de estudio. Esa institución hoy día es administrada, en cambio, por el gobierno de India. Y la obra a nivel internacional de Tagore empieza a hacerse conocida con las primeras traducciones que se hace a Occidente. En general, las primeras traducciones son mediocres, pero eso termina más o menos violentamente hacia 1912, cuando Rabindranath Tagore es invitado a leer poemas en verso libre de vuelta en Inglaterra, y eso tiene un tremendo impacto entre los grandes intelectuales que se entusiasman y empiezan a hacer versiones propias. Entre esos intelectuales estaba nada menos que el tremendo poeta anglo-irlandés Yeats, este gigante de la literatura de entonces, junto a Charles Andrews, que era posteriormente un protegido de Gandhi, se dieron a la tarea de llevar adelante buena parte de las traducciones de su obra. Por lo tanto, ya en ese año 1912, la obra de Tagore, que empieza a recorrer el mundo, tiene traductores, pero del primer nivel. Tagore fue un intelectual que utilizó su visibilidad mundial para denunciar muchas veces lo que no le parecía y también para defender lo que creía. ¿Cuáles son estas ideas? ¿En qué consiste, dirías tú, Jorge, su pensamiento político y filosófico? El pensamiento filosófico de Tagore me parece a mí que contiene una serie de aspectos, de facetas que son bastante relevantes. Creo oportuno recordar que en los momentos en que Tagore comienza a actuar en literatura y a mostrar sus ideas y pensamientos en forma escrita, estamos a finales del siglo XIX. Un momento de expansión del Imperio Británico, que por aquellos días se consolida poderosamente en la India. Como bien señalaba recién David, en sus inicios Tagore es enviado a Gran Bretaña a cursar sus estudios básicos, luego va un año a la universidad, y en este año en la universidad él detecta, confronta, es como el confrontamiento de culturas, se confronta con cosas que no le parece que están adecuadamente bien puestas, y de aquí van a ser quizás sus ideas más sólidas. Regresa a la India y en Calcuta se suma a un movimiento cultural que en ese momento busca un renacimiento de la cultura bengalí. Este movimiento surge como respuesta a la imposición cultural europea y su estandarte de lucha es la difusión y el pensamiento de la lengua bengalí. Entre estas mentes privilegiadas encontramos a Tagore, quien en su hogar recibió los principios de respeto por los otros. Era un hogar donde concurría muchísima gente de distintos pensamientos
católicos, musulmanes, de la misma religión hindú, y allí se producía una especie de sincretismo cultural que funcionaba fundamentalmente sobre la base de la tolerancia y la aceptación de las diferentes corrientes religiosas y el estudio de la música y las artes en general. Con esta base, con este fundamento, Tagore plantea básicamente la existencia de dos formas de educación. Una que él llama la civilizada, entre comillas, y otra que llama la no civilizada. Y en la civilizada visualiza fundamentalmente la influencia europea, buscando mucho más llevar al hombre al ordenamiento moderno. En la no civilizada él privilegia el contacto con valores naturales. Entonces, además de escribir poesía y cuentos, también Tagore es un poderoso y potente ensayista, con una gran preocupación por la educación, al estilo así Gabriela Mistral. Y él va a escribir un ensayo en el que dice esta frase que quiero yo destacar ahora. Lo cito textualmente. Los más grandes maestros de la India antigua, de nombres imperecederos, vivieron en el bosque, en la orilla umbría de algún río sagrado o de algún lago del Himalaya. Hacían su altar de fuego, apacentaban su ganado y cultivaban el arroz silvestre y las frutas para su alimento. La naturaleza era su hogar, y el de sus esposas e hijos, y en su seno meditaban sobre los problemas más hondos del alma, haciendo objeto de su vida la unidad del alma con toda la creación y la comunicación con el Ser Supremo. Muchos de estos valores van a ser luego continuados por Gandhi. Notable el pensamiento de este autor, muy sintético también, muy potente en una época plena de conflictos, justamente entre Europa y Asia. Del pensamiento político-filosófico de Tagore, pasemos, Raiza, a conocer su obra literaria a través de un primer poema. Siento que en mí palpitan todas las estrellas. El mundo corre por mi vida como un hermoso río. Las flores han pasado a través de mi sangre, y toda la primavera de aguas y jardines se alza de mi corazón como un humo azul, y el aliento de todas las cosas canta como una flauta en mis sienes. Cuando la tierra se adormece, llego a tu puerta. En lo alto callan las estrellas y tengo miedo de cantar. Velando espero hasta que tu sombra pasa por el balcón de la noche. Entonces regreso silencioso y lleno de ti. Luego canto a la orilla del camino. El aire matinal escucha temblando y las flores vuelven hacia mí su rostro de pétalos. Los viajeros se detienen de pronto para mirarme frente a frente. Es como si mi canto a cada uno le llamara por su nombre. Preciosos versos que muchas veces alimentaron la composición musical en torno a la obra de Tagore y por parte del propio poeta y escritor bengalí. Compartamos, Raiza, algo de esa música. Escuchamos ahora, en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, Amar Paran Yahayai, cantada por Pulami Ganguly.
Estamos en Barco de Papel por el 930 del dial AM en Radio Nuevo Mundo, hablando sobre la vida y obra de Rabindranath Tagore, de quien decíamos hace un momento que había sido traducido por Yeats y Andrews para Occidente hacia el año 1912. Justamente de esa época data el celebérrimo Gitanjali, un monumento de la poesía de Tagore que dio mucho que hablar y que, en términos de ir explorando su significado, en realidad Gitanjali es una contracción de términos compuestos por el vocablo hit, que significa canción, y anjali, que es ofrenda. Por lo tanto, de ahí se deduce ofrenda de canciones. Como anjali es una palabra que tiene una connotación devocional, los estudiosos de la obra de Tagore han preferido señalar que esta colección de poemas debe interpretarse como una plegaria que ofrece al oyente una canción. Fragmento de Gitanjali. No te atormentes por su corazón, corazón mío. Déjalo en la oscuridad. ¿Qué sé yo si su belleza es solo de su cuerpo y su sonrisa solo de su cara? Déjame aceptar sin preguntas este sencillo sentido de sus miradas y ser así feliz. Igual me da si es un manto de ilusión el que sus brazos tejen alrededor de mí, porque el manto es rico y raro, y al engaño se le puede sonreír y olvidarlo. No te atormentes por su corazón, corazón mío. Conténtate si la música es verdadera, aunque no se pueda fiar en la palabra. Disfruta de la gracia que danza como un lirio sobre la mentirosa superficie ondeante, y sea lo que fuere de lo que vive allá en el fondo. Deseaste mi amor y sin embargo no me amabas. Por eso mi vida se cuelga de ti como una cadena que te grita y se te aferra más dura cuanto más luchas por ser libre. Sin duda, Tagore es conocido principalmente por su poesía, y sin embargo es autor de diversas obras narrativas. Por ejemplo, ¿qué características tienen estas, David? Es una pregunta importante. Tal como tú dices, tiene mucha mayor difusión, al menos en Occidente, su obra poética. Pero hay que decir aquí algo importante. Primero, Tagore, como señalábamos al principio, también escribió ensayos, pero en materia narrativa escribió un sinnúmero de cuentos, sobre todo cuentos cortos, y novelas, aun cuando él destaca fundamentalmente en el subgénero de cuento breve en materia narrativa, y lo hace en un altísimo nivel. Para entender esta idea, comentemos que a los 16 años, en 1877, Tagore ya estaba publicando y dando a conocer a su público, a sus lectores, sus primeros cuentos breves, a los 16 años. Imaginen la experiencia que acumula su obra madura. El primero de esos cuentos se llama La mendiga, y de ahí en adelante lo que va a desarrollar Tagore es muy interesante. Primero, por el peso sintético de las imágenes que retratan esos cuentos, que son fundamentalmente imágenes de carácter pictórico. Le da mucho peso a la imagen, a la textura, al tono, al color de lo que está describiendo. Y segundo, lo hace con una cadencia tal que, a juicio de muchos críticos literarios, la obra narrativa breve de Tagore, la que está inserta en el cuento breve, casi parece deslizar de contrabando versos metrados. Así de rítmica es. Incluso más de algunos se ha tentado en musicalizar pasajes de sus propios cuentos. Escuchamos ahora la poesía de Tagore cantada por él mismo.
মনে রেখো ও তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে তবু মনে রেখো যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে মনে রেখো ও তবু মনে রেখো যদি থাকি কাছাকাছি দেখিতে না পাও ছায়ার মতো নাচি না আছি মনে রেখো ও তবু মনে রেখো যদি জল আসে আখি পাতে যদি জল আসে আখি পাতে একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে তবু মনে রেখো একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে মনে রেখো যদি পড়িয়া মনে ছলো ছলো জলু নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে তবু মনে রেখো তবু মনে রেখো যদি জল আসে আঁখি পাতে একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে তবু মনে রেখো একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে মনে রেখো যদি পড়িয়া মনে ছলো ছলো জলু নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে তো মনে রেখো। Esa era, para quienes se vienen integrando a sintonía de Radio Nuevo Mundo, el programa Barco de Papel, la voz del propio Rabindranath Tagore, a quien hemos dedicado este capítulo del programa, interpretando su propia obra poético-musical. Y mencionábamos hace un momento el peso también que tiene su narrativa, particularmente la narrativa breve. Así es que, ¿qué te parece, Jorge, si compartimos con los auditores uno de esos cuentos que lleva un título bastante emblemático para este programa? Barco de papel, cuento breve. Todos los días echo mis barcos de papel al río, donde flotan y uno tras otro son arrastrados por la corriente. En ellos he escrito con grandes letras negras mi nombre y el nombre de mi pueblo. Confío en que alguien los encontrará en un país lejano y así sabrá quién soy. Cargo mis barquitos con flores de chiulí, cogidas en nuestro jardín, y espero que estas flores abiertas al amanecer tendrán la suerte de llegar al país de la noche. Después de haber echado al agua mis barcos de papel, levanto los ojos al cielo y veo que las nubecillas preparan sus velas blancas y combadas. Tal vez algún amiguito juegue conmigo desde el cielo, lanzándolas al viento para que compitan con mis barcos. Cuando llega la noche, hundo la cabeza entre mis brazos y sueño que mis barcos de papel bogan sin cesar, cada vez más lejos, bajo la claridad de las estrellas de la medianoche. Las hadas del sueño viajan en ellos,
y llevan por carga sus cestos llenos de ensueños. Ahí estaba ese barco de papel, lo que comentábamos en el programa sobre la voz esencialmente poética que recorre esta prosa, esta narrativa de Rabindranath Tagore. Y vámonos desde esas aguas del barco de papel a los cielos, también contados en otro cuento breve de Tagore. El astrónomo. Oh, si pudiéramos coger la luna al anochecer, cuando es completamente redonda y se enganchan las ramas del cádabo. No dije más que eso. Pero Dada, mi hermano mayor, se burló de mí. No he conocido a nadie tan tonto como tú. La luna está muy lejos. ¿Cómo podríamos cogerla? Yo dije, el tonto eres tú, Dada, cuando desde la ventana mamá mira cómo jugamos en el patio y nos sonríe. ¿Te parece que está muy lejos? Pero Dada replicó, pobre ignorante, ¿dónde encontraríamos una red bastante grande para coger la luna? Yo dije, podrías cogerla perfectamente con las manos. Dada se echó a reír y me dijo, nunca vi un niño tan simple. Si la luna se acercara, ya me dirías tú si es grande o no. Yo dije, Dada, ¿qué barbaridades te enseñan en la escuela? Cuando mamá se inclina para besarnos, ¿te parece que su cara es muy grande? Pero Dada repite, eres un pobre tonto. La obra de Tagore, Raiza, va a recorrer el mundo occidental, pero también va a llegar particularmente con su impacto a Chile. Así es, porque Tagore, este personaje que en 1913 recibiría el Premio Nobel de Literatura, sin quererlo, avivó el fuego de la conocida guerrilla literaria aquí en Chile, esta guerrilla entre Neruda, Huidobro y Pablo de Roca, porque se acusó a Neruda de haber plagiado a Tagore. Por ejemplo, en concreto, para que podamos compararlo, se trata de el poema El jardinero, al que alude este plagio. ¿Podrías tú, Jorge, compartirlo con nosotros? En el poema 30 del jardinero, Tagore escribe, tú eres la nube crepuscular del cielo de mis fantasías. Tu color y tu forma son los del anhelo de mi amor. Eres mía y vives en mis sueños infinitos. Tienes los pies sonrojados del resplandor ansioso de mi corazón, segadora de mis cantos vespertinos. Tus labios agridulces saben a mi vino de dolor. Eres mía y vives en mis sueños solitarios. Mi pasión sombría ha oscurecido tus ojos, cazadora del fondo de mi mirada. En la red de mi música te tengo presa, amor mío. Eres mía y vives en mis sueños inmortales. Sobre este poema de Tagore, Neruda escribió un poema, el poema 16, parafraseándolo. El de Neruda dice así, en mi cielo al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies. El agrio vino mío es más dulce en tus labios. Oh segadora de mi canción de atardecer, ¿cómo te sienten mía mis sueños solitarios? Eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. Resulta evidente la inspiración, ¿no, David? Y tú, para explicarnos el homenaje, pero también las diferencias, ¿podrías ayudarnos con un análisis estético? Entre estos dos poemas
hay una similitud extraordinaria por una parte, pero por otra, si uno sigue el análisis verso a verso, también es visible que hay un seguimiento deliberado de parte de Neruda y no una casualidad. Este elemento que pone absolutamente frente a frente el emblemático poema 30 del Jardinero de Tagore y el poema 16 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, son puestos en línea posteriormente en un estudio hecho en Chile, nada menos por el gran poeta y crítico literario, Premio Nacional de Literatura, Volodya Teitelbaum. Un hombre, por lo demás, cercano a ambos, incluso en ese minuto más cercano a Vicente Huidobro que a Pablo Neruda, dentro de esta controversia que alimentó por mucho tiempo la guerrilla literaria, como bien señalabas tú. Ahora, hay que decir un par de elementos. El primero, que es más general, es que en general Rabindranath Tagore va a escribir lo que en Occidente se ha venido en llamar verso libre. Tagore no está preocupado particularmente de la métrica, sí del ritmo. ¿De qué ritmo? Del ritmo que permite convertir inmediatamente el poema en canción. Neruda, en cambio, está preocupado de una métrica, lo mismo Huidobro en ciertas obras tempranas, como los sonetos, ¿verdad? De una métrica que trae al presente, a ese siglo XX, los textos clásicos, los de la antigüedad y los del Renacimiento. Entonces el poema 30, que a todo esto en la versión que leímos es traducido por la esposa de Juan Ramón Jiménez, para que vean ustedes el calibre de los personajes, de los intelectuales que están rodeando estas obras, estas piezas. Respira en la versión original el verso libre, en la traducción de la esposa de Juan Ramón Jiménez, que escuchábamos en la voz de Jorge Calvo. Hay una alternancia de verso libre y de verso metrado de distinto peso. En cambio, en el poema 16 de Neruda, lo que tenemos es sistemáticamente el verso alejandrino. Cada verso del poema escrito por Neruda, si acaso el tema fuera plagio, desde luego ya no es plagio el hecho de que se pasa del verso libre a el verso alejandrino, que para aquellos auditores que no estén familiarizados con él, hay que decir que es un verso de 14 sílabas métricas, dividido a su vez en 12 hemistiquios, es decir, en dos mitades exactas, cada una de las cuales está, por lo tanto, compuesta por 7 sílabas métricas. Y eso lo hace Neruda en ese poema, en las 4 estrofas de principio a fin. Esa es una primera diferencia relevante. La segunda diferencia relevante, porque las imágenes son las mismas, como bien se aprecia en la lectura que hace Jorge, la segunda diferencia fundamental es el remate. El remate del poema de Tagore, lo voy a leer de nuevo. Dice: eres mía y vives en mis sueños solitarios. Mi pasión sombría ha oscurecido tus ojos, cazadora del fondo de mi mirada. En la red de mi música te tengo presa, amor mío. Eres mía y vives en mis sueños inmortales. Esas imágenes las toma Neruda y las desarrolla, le da un remate distinto utilizando los mismos vocablos, los mismos elementos. Fíjense, pasamos de una estrofa, en el caso de Tagore, a 2, en esta desenvoltura. Eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda, cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. Esta resolución que hace la gran diferencia, además de la métrica entre los dos poemas, marca la distinción, pero también marca el hecho de que a esta controversia tomada en Chile, mucho después de escrito el poema de Tagore y el de Neruda, mucho después de escritos ambos, por Vicente Huidobro y por Pablo de Roca, que aprovecharon esta circunstancia para plagar de comentarios sobre plagio en sus revistas la obra de Neruda.
interviene justamente el autor de este estudio. Recordemos que quien había descubierto esta paráfrasis entre una obra y otra es Volodya Teitelbaum, ¿ah? Un contemporáneo de los tres grandes, ¿verdad? Un crítico literario bastante joven, por lo demás, pero ante el uso, ante la utilización que una parte de la guerrilla literaria, Huidobro y Pablo de Roca, dieron a estos versos, va a intervenir Volodya Teitelbaum diciendo lo siguiente: yo lamento que esta polémica haya degenerado por obra de alabanzas incondicionales y groseros dicterios, por satisfacer malquerencias de poetas que están definitivamente muertos o muy por debajo del acusado. Con estas palabras deseo reintegrar a su justo nivel la discusión alrededor de la originalidad de Pablo Neruda, que nunca debió descender de su sitial de ubicación justiciera del valor controvertido, empleando un método analítico y frío de los hechos. También es verdad, dice, que no hubiera descendido jamás a no mediar turbias pasiones con intervención de conmovedores individuos e hijos de vecinos que discuten de poesía ignorándola supinamente. Es decir, el descubridor de la paráfrasis interviene para decir, ojo, esto que ustedes están acusando de plagio no es plagio, ni he querido decir tamaña cosa. Pero fue muy interesante, hasta el día de hoy hay gente, digamos, que sigue viviendo o comiendo de la guerrilla literaria de uno y otro lado, que utiliza este capítulo o ve en este capítulo ese elemento. Por eso es tan relevante de pronto desmenuzar estos versos, porque, repitámoslo, tal como se leía y como decía Jorge, las imágenes son exactamente las mismas. Lo que nosotros tenemos que hacer es distinguir entre un homenaje, una paráfrasis y un plagio. Por Barco de Papel, en Radio Nuevo Mundo, escucharemos a continuación Permite, Padre, cantada por Amancio Prada. Permite, Padre, que mi patria se despierte en ese cielo donde nada teme el alma y se lleva erguida la cabeza, donde el saber es libre, donde el saber es libre, donde el mundo no está roto en pedazos por las paredes caseras, donde la palabra surte de las honduras de la verdad. Donde el luchar infatigable tiende sus brazos a la perfección y los justos ya no son perseguidos. Donde la clara fuente de la razón no se ha perdido en el triste arenal desierto de la yerta costumbre. Permite, Padre mío, que mi patria se despierte en ese cielo
escuchamos en Barco de Papel la musicalización que hizo Amancio Prada del poema de Tagore, Permite Padre. Tagore, que fue un autor sin duda multifacético, también poeta, cuentista, ensayista, también músico, lo escuchábamos recién, y estas facetas caracterizan su encuentro en una publicación que ve acá en el programa el nuevo número. Se trata de el 103 de la Gaceta Leucade que traes hoy día, David. Así es, desde el lunes de esta semana la Gaceta Estética Leucade en su número 103 comienza a recorrer en versiones impresa y electrónica Chile y el mundo, y en esta oportunidad trae en la sección de puño y letra un precioso pasaje sobre la belleza de la obra Los Imperdonables de la autora italiana Cristina Campo. En la sección de plástica, la bellísima pieza Evening Conference de Leonora Carrington, fallecida ya hace algo más de 4 años, autora surrealista, ¿verdad?, escritora y artista plástica. En la sección Las Musas o Nada aparece reposando sobre la mesa central de la Sociedad de Escritores de Chile, nada menos que la joven poeta peruana Carla Blanco. En los artículos Fármacos que legislan, un microensayo que aborda esta paradoja de que la legislación intenta conculcar los derechos ciudadanos a través de diagnósticos psiquiátricos que se basan en la farmacia, con la que se colude recíprocamente. Y a continuación vamos a escuchar en la voz de Valentina Solomón el artículo Un retrato del cielo. Que la cosmogonía Dogon pudiese guardar directa correspondencia con los resultados de la observación celeste efectuada por esa cultura africana es una idea que terminó monopolizando el trabajo de campo de Marcel Griol mucho después de haber tomado contacto con ella por primera vez en 1931. Conocido entonces por el uso de la fotografía aérea y el estudio del terreno en el análisis social, el énfasis que puso el antropólogo francés en el quehacer interdisciplinario marcó su labor académica, aunque fueron los diálogos que por 33 días mantuvo tras la Segunda Guerra con el ciego cazador Ogo Temeli el factor más gravitante en el eco que tuvieron sus sucesivas incursiones en Mali. Si el mito Dogon en torno a los gemelos primordiales acababa de fascinar a un occidente que no eludiría las referencias a Hesíodo, el etnólogo fue más allá y se empeñó en afirmar que ese relato sintetizaría el saber cosmológico del mismo complejo tribal. Así, y a instancias de su principal colaboradora en ese cometido, Germaine Dieterlen, apareció Le Renard Pâle, obra póstuma en la que, invocando como fuente al sabio informante africano, Griol asegura que el milenario pueblo está familiarizado no sólo con la estrella Sirio o Sigi-Tolo, sino con su acompañante Po-Tolo, a la que los Dogon toman como origen de toda la creación y el eje del mundo entero, que describe, alrededor de la primera, una órbita elíptica. A partir de allí, el entusiasmo de no pocos atribuyó a ese grupo humano una erudición bastante más sofisticada. Las dudas sobre la presunta antigüedad de tal saber fueron remarcadas por Carl Sagan, quien advirtió en El cerebro de Broca que el conocimiento del cielo entre los Dogon es totalmente impensable sin la ayuda del telescopio. El físico supuso, en cambio, que ellos fueron notificados por boca de franceses y en pleno siglo XX de lo que la astronomía europea acababa de constatar al respecto. El golpe de gracia para los registros de Griol no cayó, sin embargo, del cielo. Fue el antropólogo Walter van Beek quien estableció en Dogon Restadiet que no hay en dicha comunidad el menor consenso en torno al significado de la estrella y que todos sus entrevistados aprendieron acerca de ese astro a partir de Griol. De ese modo ha sido dibujado el cielo. No se trata, por cierto, del efecto polinizador que un mito ejerce sobre otro,
El caso apunta, en cambio, al proceso de mistificación del mito. El supuesto que relaciona la estrella y su invisible circundante con la cosmogonía Dogon no llegará a ser verdadero por la cantidad de veces que el etnólogo y el informante se encuentren. Por otra parte, poco importa por sí mismo si Sigi-Tolo y Po-Tolo existen en la bóveda celeste, o siquiera si las tribus de Mali están convencidas de su realidad. La construcción mítica no se sostiene por mera creencia, exige eficacia, es decir, emparentar su contenido con una función social. Lo que Griol y Dieterlen quisieron creer tampoco sobrevivió a los más elementales procedimientos de contrastación instaurados en su propia experiencia. En el error de ambos galos pudo pesar, como sugiere Sagan, su anhelo de poner en línea dos sociedades que arribasen a un mismo saber. De cualquier manera, lo interesante es que, habiendo escogido a los Dogon para rastrear en el mito indicios de ciencia, trasvasijaron todo el inventario cosmológico de su propio acervo a la cosmogonía estudiada. En otras palabras, imputaron a ésta la omnisciencia de un dios que los integrantes de ese pueblo jamás se tomaron la molestia de crear. Un retrato del cielo, el artículo del número 103 de la Gaceta de Estética Leucade, que ya recorre el país y el mundo, como decíamos, en versiones impresa y electrónica. De esos textos nos vamos a la actualidad literaria, porque acaba de concluir en el país y en otras partes del orbe, en los 5 continentes, el Festival Palabra del Mundo, 10ª versión en el mundo, 2ª en Chile, que se organiza con bastante éxito. Comenzó en Santiago el pasado miércoles en la sede de la Sociedad de Escritores de Chile, con lectura de poemas, entre otros, de Edmundo Herrera, y concluyó el pasado domingo en la 5ª región, en la costa, en Isla Negra, en la casa de la poeta cubana radicada en Chile, Damaris Calderón. Un encuentro bastante fructífero donde se ha conocido un sinnúmero de vates del país y del mundo, y que desde luego promete ya una 3ª versión para el próximo año, aún con mayor convocatoria. Y la Gaceta de Estética Leucade ha estado presente también en el impulso que se da a la literatura. El lunes pasado hemos dado inicio al curso seminario de literatura y estética que imparte la Gaceta Leucade en la sede de la Sociedad de Escritores de Chile, y está teniendo lugar en un sitio bastante emblemático de ella, en el 2º piso, en la biblioteca, que durante décadas permaneció cerrada al público y que desde hace décadas no se utilizaba justamente para formar a las nuevas generaciones de escritores. Y si de escritores se trata, yo veo, Jorge, que estás ahí con otra gaceta que no es precisamente Leucade. ¿Qué tienes entre manos? Exactamente, informar a los auditores de Barco de Papel que ya circula Alerce, correspondiente al mes de junio, número 22. Es un órgano informativo de la Sociedad de Escritores de Chile, que destaca en este número una entrevista inédita a Jorge Tellier, con el que lleva como título "Los poemas llegan como llegan los sueños". Y está efectuada esta entrevista inédita por David Evia, aquí presente. Me parece muy interesante y digna de destacar. Hace muchos años esa entrevista, se cumplió el mes pasado, ya en abril, se cumplieron 20 años del fallecimiento de Jorge Tellier, nuestro poeta de los lares, lautarino, y esa entrevista se remonta al invierno del año 92, una época en que él ya estaba radicado en la Ligua, pero justo estaba pasando por Santiago, un día lluvioso. Ayer solamente, 25 años. Claro, 26. Ayer solamente. Ahí vamos acusando recibo del carnet de identidad. Pero bueno, ese trabajo apareció, se está difundiendo desde el domingo en la Sociedad de Escritores de Chile. Para los auditores que quieran de pronto conocer eso, lo pueden buscar en las redes sociales. Alerce,
de la Sociedad de Escritores de Chile, o ir a buscar los últimos impresos porque se está agotando, ya que el domingo la SECH organizó ahí en la casona de Almirante Simpson 7 la correspondiente ceremonia del Día del Patrimonio. Sí. Estuvo plena de visitantes. Como visitantes también tiene la página, el correo electrónico de Barco de Papel, el teléfono, porque sometimos a sorteo un libro bien interesante la semana pasada, Raiza. Se trata de Plan de Operaciones de Beatriz Sarlo. Este libro que sorteamos se lo lleva Alejandra Benítez. Alejandra Benítez, ya puedes venir a buscar tu premio a las dependencias de la radio en San Pablo 2271 de lunes a viernes en horario de oficina. Y para esta semana tenemos otro libro en cartelera. Esta vez Neruda, Memoria Crepitante, de Virginia Vidal. Para llevarse este libro pueden escribirnos a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejarnos un comentario en nuestro perfil Leuca de Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera, y en los micrófonos, Raiza Johnson, Valentina Salomón, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. Barquito de papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.